Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Bendiciones a todos, amados hermanos y amigos. Es un gran gusto y un gran privilegio el poder saludarles nuevamente a través de la radio y a través de internet. Hoy estoy compartiéndoles el episodio número 2 de la serie Los frutos del Espíritu Santo. A este episodio lo he titulado El reino de la justicia. Hoy voy a hablarles acerca de 3 palabras clave muy importantes que tienen que ver precisamente con el reino de la justicia, el reino de Dios. Y para esto vamos a ir a varios pasajes, no solamente del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento. Y vamos a entender la dimensión del reino de la justicia, en el sentido de poder saber qué es el reino de Dios y qué no es reino de Dios. Pero sobre todo, darle la importancia, darle la relevancia, darle la primacía al reino de la justicia. Como dice Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si no habláramos de añadiduras y solamente leyéramos esa primer frase, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dimensionaríamos mejor las cosas. Porque desafortunadamente la humanidad somos muy dados a ver las recompensas. ¿Qué voy a recibir? ¿Qué me van a dar? Si yo hago esto, si yo hago aquello. Como cuando David mató a Goliat. Goliat era un gigante que de alguna manera había atemorizado a Israel, pero David, en lugar de ver a ese gigantón, lo que vio fue la recompensa. Había una recompensa muy especial para el que venciera a ese gigante. Le darían riquezas, le darían la hija del rey y por si fuera poco, lo eximirían de pagar tributos. Entonces David se interesó mucho en el galardón. Cuando leemos Mateo 6:33 nos pasa exactamente lo mismo, porque vemos las añadiduras. Nos gusta hablar de añadiduras. Por eso el Evangelio de la Prosperidad, y lo digo de esta manera porque es la manera coloquial con la que muchos lo han creído y lo han entendido. El Evangelio de la Prosperidad habla mucho de las añadiduras. Todo lo que es añadidura, todo lo que voy a recibir, todo lo que Dios tiene para mí. Pero no se habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia como primer mensaje, como lo más importante, como lo más relevante. Entonces, ese Evangelio de la Prosperidad ha cometido el error, y no porque existan otros evangelios, solamente hay un evangelio, pero ese enfoque a la prosperidad ha perdido la oportunidad de ver lo verdaderamente importante, lo que verdaderamente vale, lo que verdaderamente nos debe importar. ¿Por qué? Porque se enfocan a cuestiones materiales, a cuestiones personales. ¿Acaso no dice la Biblia, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? O como dijo Jesús, el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces será mi discípulo. Pero si todavía tenemos sueños personales, anhelos personales, entonces no estamos viviendo en el reino de Dios y su justicia. Es importante mencionar esto
porque la mayoría de hombres y mujeres de Dios aprendieron esa importancia del reino de Dios y su justicia. Cuando Moisés se presenta ante el monte Sinaí, Dios le dice: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Veamos lo que dice el pasaje. Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Entonces se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Él observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés pensó: iré pues y contemplaré esta gran visión, porque la zarza no se consume. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde en medio de la zarza, diciéndole: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dios le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué Dios le dice a Moisés que se quite las sandalias de los pies? Muchos lo ven de manera literal: quitarse las sandalias, quitarse los zapatos. Hay una iglesia o hay una secta, tengo que llamarla así, no voy a mencionar el nombre por razones obvias, pero construyen grandes templos, grandes edificaciones, porque uno de los fundadores fue un millonario. Entonces ellos construyen grandes templos y ponen un ángel con una trompeta. Y resulta que en la entrada de esos templos las personas tienen que quitarse los zapatos, porque dicen: este lugar es santo. Entonces la gente se lo toma literal. Sin embargo, el quitarse las sandalias tiene un sentido más personal y más espiritual. El decir quítate las sandalias es: quítate tu humanidad, lo que tú traes, tu pensamiento, tus razonamientos, tus ideas, lo que tú eres, tu caminar. Entonces vas a posicionarte en el lugar santo. Cuando traemos nuestras sandalias, traemos nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, no le damos la importancia a lo que es de Dios. Por eso cuando se ora el Padre Nuestro, se dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que yo tengo que hacer es santificar ese momento especial de encuentro con Dios. La gente cuando va a orar piensa que orar es solamente orar, decir palabras. Y por mucho tiempo yo también pensaba que orar era pedir y pedir y pedir y pedir, porque eso dice el diccionario: orar es pedir. Rezar dice por allí en otra versión. Pero orar es precisamente tener un diálogo con Dios, y para que yo dialogue con Él tengo que estar en santidad y tengo que estar en una renuncia a mi propio yo. Renunciar a la carnalidad, renunciar a los malos pensamientos, renunciar a todo aquello que son mis anhelos. Cuando yo llego delante de Dios tengo que decir: sea tu voluntad y no la mía. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así como es en el cielo, así también sea en la tierra. Es decir, yo no quiero que sea mi voluntad, sino la voluntad de Él. Entonces tenemos que entender que el reino de Dios es primero. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Isaías 56:1 dice lo siguiente: así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La justicia, la paz y el gozo son frutos del Espíritu Santo. Hay gente que se queda solamente con lo que dice Gálatas 5:22 al 26 y piensa que es solamente un fruto. Dicen: es que no es los frutos, es el fruto.
No. Hay muchos frutos del Espíritu Santo. Lo que dice Gálatas es hablar precisamente de un fruto, pero la justicia es otro fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza son características de ese fruto del Espíritu Santo, pero la justicia es un fruto. La paz, el gozo son características también. Tenemos que entender que hay muchos frutos del Espíritu Santo y esos frutos tienen que verse reflejados en nosotros, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Muchos se van a inclinar entonces a que no nos enfoquemos a la comida. Otros dicen, es que no importa si como camarones, si como cerdo, si como cosas inmundas, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Y están tomando gaseosas, refrescos contaminantes, llenos de azúcares, están comiendo comida chatarra y dicen, es que la Escritura dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, entonces puedo comer lo que sea, y aunque bebiere cosa mortífera, no me hará daño. Y algunos hasta le cambiaron el nombre o bien la frase y dicen, y aunque bebiere coca mortífera, no me hará daño. Entonces comen muchas cosas que pueden dañar su salud. Pero este pasaje no está hablando de eso. No está hablando de la comida, de la bebida, sino de las cuestiones personales. Porque el mismo Salomón en el libro de Eclesiastés declara que al hombre se le dio para que tenga gozo, que coma y que beba mientras está en la tierra. Esta es una recompensa de Dios para el hombre. Pero Dios dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Es decir, no tiene que ver con cuestiones terrenales. No piense que lo de Dios tiene comparación con lo terrenal. Nada en la tierra se compara al reino de Dios, sino que el reino de Dios es justicia. Yo les pregunto algo, ¿hay justicia en la tierra? Claro que no, no hay justicia. Hay injusticia, no hay igualdad, no hay respeto, hay abuso de poder, hay abuso de autoridad, hay mala distribución de la riqueza. En África hay mucha necesidad, lo mismo en Chiapas, lo mismo en Estados Unidos. Hay millonarios que viven en lujos verdaderamente extrafalarios, famosos que compran carros de millones de dólares, aviones, alhajas. Y lamentablemente esto también sucede dentro de la iglesia. Pastores y líderes pseudoapóstoles que tienen mansiones de millones de dólares, pero en la iglesia hay pobreza. Entonces, la Escritura dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Usted cree que hay justicia, paz y gozo donde no hay misericordia, donde no hay compasión, donde no hay solidaridad, donde no compartimos el pan unos con otros? ¿Habrá justicia? ¿Habrá paz? ¿Habrá gozo? Claro que no. Entonces es un autoengaño, y el Espíritu Santo tiene que ver más que esas manifestaciones que observamos en la iglesia. Cuando la gente salta, cuando la gente habla en lenguas, cuando la gente tiene revelación, profecía, el fruto del Espíritu Santo tiene que ver con algo más allá de eso. El amor, la misericordia, la compasión, el perdón, la humildad. Tiene que ver con mucho más que eso. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tiene que ver con la voluntad de Jesús. ¿Quieres saber cuál es el verdadero comportamiento de un cristiano? Tienes que ver a Jesús. Nadie te lo puede mostrar. Nadie te puede enseñar cómo es el camino de Jesús, sino solamente Jesús. Por esto Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y aunque hay gente que dice: tienes que aprender de mí, yo soy tu mentor, o usan la frase del apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Suena bien. Sin embargo, la Escritura dice también en Hebreos:
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, si yo volteo a ver a Abraham, tuvo errores. Si volteo a ver a Moisés, a David, a José, a Jacob, bueno, ¿cuántos personajes en la Biblia? Ninguno me puede mostrar el verdadero comportamiento de un hijo de Dios, sino solamente Jesús. Por eso algunos dicen, son de los solo Jesús, como si alguien más pudiera mostrar el camino. Claro, solo Jesús salva, solo Jesús sana, solo Jesús es Dios, solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces, solamente Jesús puede mostrarnos el camino. Y Jesús dio un mensaje poderoso cuando entró en la entrada triunfal de Jerusalén. Jesús da un mensaje poderoso en esa entrada triunfal donde todos lo reciben y dicen: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando purifica el templo, sucede algo bastante impresionante. Tomen en cuenta que la entrada triunfal de Jerusalén es un momento profético de cumplimiento. Él viene sentado en una asna o en un asna y en un pollino, es decir, llevaba una madre y un hijo, en este caso una asna y un pollino. No solamente en un asna, no solamente en un pollino, venía sentado en los dos. Y se cumple la escritura de Zacarías, y cuando él entra, la gente lo aclama, la gente lo recibe, pero él viene sentado precisamente en un asna y en un pollino para mostrar la humildad, para mostrar a alguien sencillo. No venía en carruajes, él pudo haber pedido un carruaje, pero él venía mostrando la humildad. Pero no solamente eso, sino para que se cumpliera la palabra profética de Zacarías. Pero qué curioso que cuando entra al templo, allí ya no mostró la humildad. Porque también hay gente que se equivoca, hay gente que piensa que ser humilde es ser tolerante, tolerar el pecado, tolerar la maldad, tolerar que le fallen a Dios, tolerar que violenten a Dios. No. Jesús, siendo humilde, siendo manso y humilde, entra al templo, vuelca las mesas y además de esto hace un azote de cuerdas. Y además de esto les recrimina de manera fuerte, haciendo hincapié: mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones como ustedes la han convertido. Entonces, esa revolución que genera provoca que también el pueblo se incline hacia él. Todo el pueblo estaba con él. Entonces los fariseos, los escribas, los maestros de la ley le cuestionan y le dicen: ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús, que es el maestro, es el único, y él como maestro nos enseña cómo responder. Les dice: les responderé si ustedes me dicen de quién era el bautismo de Juan, si de Dios o de los hombres. Entonces ellos, como eran hipócritas y cobardes, dijeron: si le decimos que era de Dios, nos va a decir: ¿y por qué no le creísteis? Si le decimos que era de los hombres, el pueblo está muy molesto y nos pueden apedrear. Por eso a Jesús lo prenden en privado, no lo prendieron en el templo porque todo el pueblo estaba con él. Pero en ese lugar, en ese momento, en ese acontecimiento, da un mensaje Jesús y les dice, en ese lugar central, en ese lugar importantísimo, en el templo de Jerusalén, aclamándolo el pueblo como rey, como Mesías. En Mateo 21:43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Les está diciendo: el reino de Dios será quitado de ustedes que no cumplieron la justicia, el amor, la misericordia, y será dado a gente que produzca los frutos del reino de justicia, del reino de Dios, los frutos del Espíritu Santo. Les declara esa palabra y después de allí viene un declive para Israel. En el año 70 el templo es devastado. No quedó piedra sobre piedra que no fuese derribada. Se cumple esa palabra de Jesús. Pero algo que Jesús les recriminó siempre a los maestros de la ley, a los escribas, a los fariseos,
Esa frase que es tan poderosa, que dice: coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Es decir, tenían cuidado de cosas que para Dios son pequeñas, para ellos eran importantes, pero lo más importante para Dios, ellos no lo tomaban en cuenta. Veamos lo que dice Oseas capítulo 6 y verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La gente piensa que yendo al templo ya somos salvos. Ya voy al templo, doy mi mejor diezmo, mi mejor ofrenda, al apóstol lo honro, al apóstol le compro su carro para que esté contento, yo ya soy salvo, aleluya, gloria a Dios. No. O la gente piensa que los holocaustos para Dios son importantes, las ofrendas, el dinero. Dios no quiere eso. Dios quiere tu corazón. Misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, si tú no tienes misericordia, Dios no tendrá misericordia de ti. Mateo 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 12:7 dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ese fue el mayor error del pueblo de Israel. Mateo 23:23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Las primeras dos palabras clave que te comparto en base a estos pasajes son: el reino de Dios y su justicia son primero. Y la palabra clave número 2, misericordia quiere Dios y no sacrificios. Usted ponga en un letrero en grande en su casa: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mateo 25, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesús a la tierra, dice que apartará las ovejas de los cabritos. Y no les va a preguntar cuántas almas ganaron, cuántos estadios llenaron, cuántas radios plantaron, cuánta ofrenda levantaron, a cuánta gente le compartieron el evangelio, cuán famoso eras, cuántas vistas tenías en Facebook, cuántos seguidores en YouTube, eras el más famoso, cuántas veces predicabas. Bueno, no son preguntas de esa índole, sino: cuando estuve enfermo no me visitasteis, cuando estuve desnudo no me cubristeis, cuando estuve en la cárcel no fuisteis a verme, cuando estuve hambriento y sediento no me disteis de comer ni de beber. Entonces allí estará la diferencia entre los cabritos y las ovejas, entre los que verdaderamente dieron frutos del Espíritu Santo y quienes no lo dieron. Inclusive hay unos que le van a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre salí en la televisión, salí en la radio, hice maravillas. Y el Señor dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Eso es poderoso, eso es impresionante. Dios nos libre, Dios me libre a mí, Dios te libre a ti de estar en esa lista. Dios nos libre, pero lo que Dios quiere no son holocaustos, no son renombres, no son grandes títulos. Lo que Dios quiere es misericordia y no sacrificio. Esas son las dos palabras clave, y termino con la tercera. El reino de justicia de nuestro Señor Jesús viene pronto. Isaías 56:1 dice: así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Dios prometió la venida de su Mesías, quien juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra.
Su ceñidor será la justicia, su cinto será la justicia. Isaías 11, 4 al 5 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Estoy leyendo desde el verso 1, pero ponga atención al verso 4 y al verso 5. Verso 2: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. La sabiduría es un fruto del Espíritu Santo, la inteligencia también. Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El temor de Dios es un fruto del Espíritu Santo. No tienes temor hasta cuando recibes el Espíritu Santo, viene el temor. Y tú dices: yo no puedo fallar, yo no puedo llevar la misma vida que llevaba antes. Eso es un fruto del Espíritu Santo. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Verso 4 y verso 5. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Es como un cinturón. Vamos a terminar. Isaías 32, verso 1 en adelante, el reino de justicia. Miren, un rey justo viene acompañado de príncipes honrados. Él protegerá a Israel de la tormenta y el viento, le dará refrigerio como río en el desierto, como la refrescante sombra de una potente roca en tierra calurosa y árida. Entonces por fin se abrirán los ojos de Israel para ver a Dios. El pueblo escuchará la voz de su Dios. Hasta los alborotadores estarán llenos de sensatez y comprensión, y los que tartamudean inseguros hablarán con toda claridad. En aquellos días no serán admirados los descreídos, los charlatanes, los ricos estafadores no serán tenidos por hombres generosos y sobresalientes. Todo el mundo sabrá con solo verlo quién es malo, y los hipócritas no engañarán a nadie. Sus mentiras respecto a Dios y sus fraudes contra los necesitados estarán a la vista de todos. Se descubrirán las triquiñuelas de los malvados, así como las mentiras con las cuales oprimían a los pobres en los tribunales. Pero los buenos serán generosos con el prójimo, y Dios los bendecirá por todo lo que hacen. Ese es el reino de justicia. Mateo 6, verso 9 al 10 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, venga el reino de justicia a nuestras vidas. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y se oyeron fuertes voces que decían: el reino del mundo es ahora el reino de nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará por siempre. Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Aleluya. El reino de justicia de nuestro Señor Jesús viene pronto. Viene pronto. Esta es la tercera palabra clave. Las tres palabras clave que te compartí el día de hoy son: el reino de Dios y su justicia son primero. Nada es primero que el reino de Dios y su justicia. Misericordia quiere Dios y no sacrificios. De nada sirven los sacrificios. Dios quiere misericordia. Y la tercera palabra clave es: el reino de justicia de nuestro Señor Jesús viene pronto. Damos gracias a Dios. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por este mensaje, el reino de la justicia. Concédenos vivir en ese reino, en el reino de justicia, en el reino de paz, en el reino de gozo. Que hagamos misericordia y no sacrificios, que vivamos como tú quieres, Señor, amando a nuestro prójimo, siendo amor, siendo luz y siendo sal de esta tierra. En el nombre de Jesús te damos gracias y líbranos de juicios y concédenos ver lo que es correcto, lo que es verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y declaramos, como dice Apocalipsis 22:20: ven Señor Jesús. Amén.
en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.